Escuché mil notas mezcladas mientras estaba sentado reclinado en un bosque, en ese dulce estado de ánimo cuando los pensamientos agradables traen pensamientos tristes a la mente. La naturaleza vinculó sus bellas obras, el alma humana que por mí pasaba, y me dolió mucho el corazón pensar lo que el hombre ha hecho del hombre. A través de los penachos de Prímula, con ese senador verde, la vinca per vinca arrastraba sus coronas, y tengo fe que cada flor disfrutaba del aire que respira. Los pájaros alrededor saltaban y jugaban. No puedo medir sus pensamientos, pero el más mínimo movimiento que hicieron parecía una emoción de placer. Las ramitas en ciernes extienden su abanico para atrapar el aire ventoso, y debo pensar, hacer todo lo que pueda, que había placer ahí. Si esta creencia fuese enviada del cielo, si tal es el plan sagrado de la naturaleza, ¿no tengo motivos para lamentarme? ¿Qué ha hecho el hombre con el hombre? Los ciclos son algo natural en el mundo, y pareciera que los inicios del siglo suelen repetir la inestabilidad del mundo. En el video pasado dejamos a Inglaterra con alegría del regalo navideño de la época victoriana, sin concluirla. Porque justo cuando el sol del imperio empezaba a ponerse, la vida de la reina Victoria también empezaba a llegar a su fin. Y esto era un vago recuerdo en la mente de muchos niños que crecían en ese momento, y empezarían una era distinta que transformaría el mundo, sus cimientos, el Imperio Británico incluido. La Gran Guerra, como se conoció en la Primera Guerra Mundial, no fue un suceso aislado. Traía consigo la revolución de mentes y de países. Sucedía justo cuando se levantó el deseo nacionalista de muchas colonias inglesas. El jardín inglés empezaba a peligrar y a fracturarse. Las flores querían quedarse en donde pertenecían, libres de crecer donde les plazca y sin que el sol inglés les ordenara su voluntad. Estudiaremos por lo tanto la Primera Guerra Mundial de la mano de tres personajes, y entre ellos una de las mujeres que más me ha influenciado desde hace ya unos años. Vera Brittain, pacifista y feminista, escribió sus recuerdos durante 20 años para que pudiéramos reconocer el sufrimiento humano de una guerra, y a su vez, como historia paralela a lo que sucedía en Europa, estudiaremos la vida de una norteamericana que quedó atrapada entre la guerra civil egipcia, mientras deseaba ayudar a los más pobres en Egipto. Pero no se preocupen, que de Irlanda y Gales no nos hemos olvidado. Los narcisos de Gales y el trébol de Irlanda tienen una mención en este video, empezando por mencionar que Gales no entrará por ahora en la historia como colonia independiente, ya que una vez su anexión durante el reinado de Enrique VIII se consolidó, quedó oficialmente bajo el Imperio Británico, y en cuanto a la actualidad, goza de una autonomía delegada por el Parlamento de Inglaterra a una asamblea que goza con poderes legislativos. En 1999 y hoy en día cuenta con gobierno único y parlamento único que se encuentra bajo la soberanía del Reino Unido. Pero Irlanda deberá compartir su historia con Inglaterra y Egipto en los inicios del siglo XX, pues su independencia fue paralela a Egipto, uniendo por lo tanto tres grandes sucesos trascendentales que formaron la vida de tres personas que tuvieron un gran impacto en la historia, así como la historia lo tuvo en ellos: Lillian Treasure, Michael Collins y Vera Brittain. La muerte de la reina Victoria parecía llegar con el relevo del siglo. Murió el 22 de enero de 1901, tras 63 años y un poco más de reinado. Para entonces, nuestros protagonistas, iniciando por Michael Collins, el libertador protagonista de Irlanda, nació a finales del siglo XIX en 1890. Así que para cuando la reina Victoria descansaba en paz, él tendría entre unos 10 a 11 años. La idea clara para él de que los tiempos cambiaban ya le hacía mella en su conciencia. El trébol de Inglaterra debía darle suerte en el cambio de siglo, y las guerras civiles por su liberación debían de traer ahora
ahora una seguridad de libertad. Empezaba seguramente a pensar en que debía hacer algo para conseguir el sustento para su familia, encontrar la oportunidad de ser útil. Miraban con anhelo a Londres, pues todos pensaban que las fábricas eran la mejor opción para vivir, y quizá en cierta forma lo fueran, ya que la hambruna llenaba las calles de Irlanda. El dolor de la pobreza hacía que el deseo de libertad aumentara en cada hombre y mujer irlandés, y mientras este hombre era un niño que soñaba con proveer, la mayor del grupo era una adolescente de Estados Unidos criada en una granja en las afueras de la ciudad, que ni siquiera se imaginaría sería la mujer que pondría en marcha el primer orfanato de Egipto. Nació en 1887 y seguramente para ella el final de la era victoriana solo fue una noticia más, tan lejana como lo estaba la antigua colonia, ahora un país próspero e independiente de su antiguo colonizador. Para entonces ella sería una adolescente de 14 años, que había perfeccionado el dibujo desde muy pequeña y querría dedicarse a ser ilustradora en un periódico de Atlanta. A los 17 años buscó dicho trabajo, por lo que sus sueños la alejarían tanto de la importancia del fin de una era como la idea lo era para la pequeña Vera Brittain, de 8 años de edad, que a esa edad nos preocupamos más por jugar o por qué comeremos dentro de poco, más que por los problemas políticos. Y así la generación que viviría momentos trascendentales del mundo poco sabía qué sería de su futuro y cómo sus sueños cambiarían con el tiempo hasta llevarlos a dejar huella en la historia. Durante este tiempo inició la época eduardiana. Uno de los hijos de la reina Victoria, Eduardo VII, reinó durante los tumultuosos inicios del siglo XX. El inicio del modernismo parecía cernirse en la bruma de una generación que había vivido una relativa paz de varios años ya. Las ideas de libertad e igualdad estaban germinando. Las rebeliones de fábricas de las que hablamos previamente se hacían más presentes con el tiempo, y como si el rey Eduardo solo hubiera sido un acompañante de la niñez de nuestros protagonistas, este murió en 1910. Cuando Lillian había decidido, luego de romper con su prometido Tom poco antes de la boda, que su corazón había nacido para ser misionera en África, en Egipto específicamente, y justo entonces Michael fue a trabajar como oficinista en Londres a sus 15 años. Aunque Vera seguía siendo una dulce niña de Buxton, de cabellos rebeldes y pensamientos profundos, a sus 13 años reconoció su profundo deseo de igualdad y tenía un amoroso hermano casi de su misma edad, que la adoraba. Ella aún no podía asimilar del todo lo que ocurría, pues crecía con el siglo y tomaba conciencia junto con él. Sus recuerdos eran confusos y pasaba algún tiempo en oración para que las cosas ajenas a ella acabaran. Lo que sí es verdad es que a sus manos llegaba todo aquello que serían los cimientos para formar a una mujer que deseara hablar desde el corazón y el alma humana. Así, mientras nuestra oradora y escritora se formaba, Michael se convertía en parte de la Hermandad Republicana Irlandesa, que era el grupo de revolución para la libertad, y Lillian, junto a su hermana, descubría las calles de Alejandría. Y cuando un adolescente se convertía en un hombre y las plagas azotaron a Lillian y Vera se convertía en una mujer veinteañera que apenas se había logrado ingresar a la Universidad de Oxford, llegamos a agosto de 1914. Un nombre empezó a hacerse famoso, un nombre que apenas si resonaba antes para nuestros protagonistas. El archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía murieron debido a los disparos de Gavrilo Princip, un joven miembro de la Organización Nacionalista de Bosnia, quien deseaba la independencia de su país. Esta muerte condujo a una división de bandos de países que ya habían empezado a murmurar sobre las inclemencias del tiempo de los principios del siglo XX y habían tomado partido antes que esto sucediera, pues tenían una idea de lo que empezaba ya a surgir y qué bando querrían tomar. Algo completamente ajeno para civiles normales, como lo eran nuestros jóvenes protagonistas, quienes no lo vieron como lo vemos ahora, con emoción de divinos
suceso histórico que marcaría el transcurso de la humanidad, sino como un peligro y una amenaza, para unos en contra de la posibilidad de luchar por la libertad de un país, para otros en la relativa paz que un pueblo explotado y pobre debería tener, y para nuestra más suertuda por ahora, aún se veía relativamente lejano. Dina recuerda en su diario que cuando la guerra estalló en agosto, fueron a rezar por la guerra y porque la guerra civil de Irlanda no estallara, pues para Inglaterra no era conveniente perder territorio que le sirviera para fortalecerse para la batalla, ya que los irlandeses, como hablamos en el video anterior, no es que fueran gratos a los ojos de ellos, más bien eran discriminados y maltratados, tratados como de segunda clase. Las creencias religiosas de los católicos no eran bienvenidas para los ingleses y por lo tanto se les consideró menos, y la sociedad se dividió, acrecentando aún más el deseo de ser libres de los irlandeses, aunque la revolución irlandesa aún no estallaba, pero en Egipto era todo lo contrario. En 1914 Gran Bretaña le declaró al protectorado egipcio la guerra con excusa de proteger el canal de Suez del Imperio Otomano, ahora su gran enemigo, que al ser tan conveniente tenerlo por razones de guerra y comercio, no se puede creer en la actualidad que el deseo fuera tanto de protegerlo como de mantenerlo bajo su dominio por mucho tiempo. Egipto nunca fue colonia de Inglaterra como tal, pero sí fue saqueada por los ingleses como una, ya que la razón principal de hallarse bajo su dominio fue la deuda que el gobierno egipcio ya no pudo manejar en 1882, dejándolo a merced de quien pudiera pagarla por él, siendo en este caso Gran Bretaña, tomando a cambio su tierra y sus riquezas junto con Francia, sus dos más grandes acreedores, que tomaron de lo que pudieron para hacerse pago de la deuda, lo que llevó a Egipto a una gran pobreza. Muchos no podían cuidar a sus bebés recién nacidos, puesto que el hambre los dejaba sin leche materna y sin la capacidad de comprar alimentos. En ese contexto, nuestra querida Lillian Treasure en 1915 ya cuidaba 8 niños que o no tenían padres o sus padres eran demasiado pobres para poder cuidarlos, y empezó a buscar un lugar cerca del río para inaugurar su orfanato. Sin pretensiones de grandeza o reconocimiento, estaría creando el primer orfanato egipcio en ese momento, con nada más que unas pocas pertenencias a su nombre. Necesitaba 50 libras para crear su orfanato, y ya fuera por su gran fe en Dios, o por la amabilidad de los corazones egipcios, o por un poco de ambos, encontró el terreno deseado y empezó a hacer adobes con los niños para poder crear su orfanato. La idea principal de Lillian siempre fue la ayuda. Su llamado misionero se vio con el objetivo de dar vida digna a quienes no podían tenerlos, sin intervenir más de lo que sus propias costumbres le permitieran en la fe de sus pequeños. Pero estos seguramente veían en Lillian un ejemplo a seguir de fe y obra conjunta, seguramente también con sus propios deseos y sueños de prosperidad, de un lugar y de libertad, sueños que no eran ajenos para Michael Collins, que para 1915 ya estaba bien adentrado en la Hermandad Republicana Irlandesa, que lo llevaría a ser parte del levantamiento de Pascua de 1916, en vez de alistarse en el ejército de Gran Bretaña para proteger a su país de los asedios alemanes. No así en el mundo de Vira, quien recién entraba a la universidad, y su interés amoroso de la juventud, que llegó a ser su prometido, Roland, anhelaba luchar contra los alemanes por la libertad de su país, una idea inverosímil para ella, pues ¿cómo puedes desear pelear contra alguien que no conoces por razones que son ajenas a ti? En una carta ella le escribió: y en los días tranquilos y hermosísimos que hemos tenido últimamente, me ha resultado mucho más fácil imaginar que Edward y tú estabais conmigo, disfrutando de la primavera, que pensar que dentro de poco estarás en las trincheras enfrentándote a unos hombres que en realidad no odias del todo. En las iglesias de Oxford, donde tantos feligreses son soldados, nos repiten una y otra vez: la llamada de nuestro país es la llamada de Dios. ¿De veras lo es? Ojalá no tuviera dudas al respecto. En esta época del año me parece que todo tendrá que ser creativo, no destructivo, y que tendríamos que fomentar la vida y no la muerte.
Para entonces se dice que los soldados caídos se apilaban en pilas descomunales con aspectos horribles. Los cadáveres ya se contaban por miles, pero para muchos solo eran números, por ahora, o noticias lejanas, o algo menos de qué preocuparse para poder luchar por la libertad. Al ser humano se nos hunde en una niebla espesa de insensibilidad cuando algo que no podemos controlar o imaginar sucede lejos de nosotros. Nos parece algo terrible solamente y que debe lamentarse para no parecer alguien desalmado que carece de humanidad. Defendemos a tesón un bando porque eso es lo correcto, pero no sabemos si de verdad o no odiamos o desearíamos que por nuestras manos muriera aquel declarado enemigo por autoridades que desean que hagamos su voluntad. Como bien dice Vira, cualquier edad de la humanidad o cualquier era o alturas del año, se debería fomentar la vida, se debería evitar las luchas que apilan cuerpos, pues mientras unos lo ven como una victoria, otros lejos de ahí sienten el corazón desgarrarse porque alguien cuya memoria calentaba su corazón de formas que no conocemos se ha ido para siempre. Londres fue bombardeada a finales del año 1914, justo en las vísperas de Navidad, así que para 1915 el hogar de Vira en Buxton estaba rodeado de bodegas militares y hoteles convertidos en hospitales. Los hombres heridos regresaban por montones, las mujeres recibían cursos para dar primeros auxilios, la indiferencia impersonal que a Vera le había otorgado un solaz durante este tiempo se había hecho añicos y empezaba a entender el sufrimiento de la espera, de la zozobra, de noticias de un hermano que se fue al frente a defender los intereses de su imperio sin ninguna garantía de recibir algún favor a cambio, el amor de su vida en ese momento y el enemigo que debía ser inminente aniquilado para otros, que tampoco sabían por qué debían odiar a seres humanos que jamás habían visto en su vida. Y si bien es cierto la guerra pone a unos en contra de otros, es el mismo ser humano que algunas veces con falta de razón practicada convierte a todo aquel que lleve en su identidad aquello que considera enemigo en un ser despreciable. Muchos ingleses discriminaron a migrantes alemanes, algunos llegaron a agredirlos, al igual que los irlandeses, a quienes los apartaron y los marginaron por completo, haciendo que aquellos fueran sus enemigos solo por ser diferentes, sin saber realmente reconocer al hermano que había crecido al lado de ellos. De un día para otro se habían convertido sin razón en enemigos y en extraños. Lo que los soldados vivían en ese tiempo, esa niebla de la que nos referíamos antes y cómo ésta se eleva por la conciencia de las cosas como quien levanta un telón con extrema lentitud, es lo que expresa Roland en una carta a Vera al caer en cuenta que se corría a la muerte y la facilidad de caer en sus brazos o de ver a otros caer. No es algo que sea inherente al ser humano, que pareciera creerse inmortal mientras está seguro, mientras nada lo ha tocado. Ninguno es exento de vivir con inocencia y que ésta se vea rota de un día para otro cuando se ve cercano a la muerte, y solo se puede reconocer nuestra igualdad de situaciones, aun siendo contrarios, cuando nos vemos envueltos en aquello que hace amigo, amante y enemigo a otros. Algunas líneas de esa carta decían: me parece una incoherencia deliciosa que haya tiendas bonitas, edificios elegantes y camas confortables a menos de media hora a pie de las trincheras. Anoche cuando regresaba una bala zumbó muy cerca de mi cabeza. No caigo en la cuenta aún de que cada pequeño objeto que sisea y vuela a escasa distancia de mí ostenta el poder latente de matar a otro. Quizá no tarde en ver morir a alguien cercano y entonces lo entenderé y pasaré miedo. Todavía no tengo miedo. Hay 3 tumbas alemanas un poco más allá de la trinchera, sin nombres, tan solo una tabla con la leyenda «Tumba alemana, descanse en paz» garabateado, y sin embargo, alguien amó al hombre que yace ahí abajo. Y así el siglo avanza, y cambiaba drásticamente día a día, incluso las fronteras cambiaban a cada momento, así que la geografía seguramente quedó relegada a la espera que tanta catástrofe culminara y se delimitaran de nuevo los reinos.
reinos que luchaban por mantener su honor y su poder. El Imperio Británico quería extenderse y mantener su territorio. Alemania tener el poder del que antaño se vanaglorió. Francia aún quería tener el orgullo que Napoleón le había dado. Y así nadie luchaba por la libertad de la que predicaba como imperio, sino que luchaban por poder y dinero, pues la era de los imperios se resquebrajaba y varios de ellos empezaban a caer, y el Imperio Británico se aferraba a lo que podía y hasta a la vida de su joven generación para poder existir un momento más. Quienes sentados vemos, leemos, escuchamos de la guerra, tenemos la dicha de sentir cualquier emoción y asimilarla al momento. Podemos llenarnos de odio desmedido en cuanto a lo que nos dicen es incorrecto. Podemos decir con total soltura, esas personas no merecen vivir. Deberían de haber dejado de existir hace mucho tiempo. Hace años son el enemigo, no tienen ningún derecho, no son iguales para nosotros. Pues no tenemos ni la mínima idea de lo que una trinchera puede significar, de lo que los silbidos de las balas pueden despertar, de las distintas realidades en las que cada uno de nosotros vive. No sabemos qué es ver a un hermano caer, ni cómo reaccionaríamos a ello. ¿Tendríamos acaso la calma y el espíritu benevolente de Roland, que al ver a su primer hombre caer no tuvo rencor? Porque más valiente es el que sabe reconocer que en un conflicto es el hermano quien levanta la mano contra su hermano, que el que se cree lleno de valor por responder con odio y enojo a lo que no puede comprender del todo. Roland escribió una vez: uno de mis hombres acaba de morir, el primero. No he llegado a ver cómo ha sido, gracias a Dios. Me lo he encontrado inmóvil en un extremo de la trinchera, con un hilillo de sangre resbalándole por la mejilla y manchándole la guerrera. Ni siquiera sé lo que he sentido en ese momento. No ha sido rabia y tampoco ahora le guardo rencor al que le ha disparado. Solo experimento una lástima inmensa y un sentimiento repentino de impotencia. Los soldados de ambos bandos no podían reconocer qué clase de guerra era esta en la que los enemigos no se conocían y nada tenían uno en contra de otro. Por más que haya una doctrina de la cual se hablara en los países de pelear con honor por la paz, por la libertad, estas palabras no tienen sentido ni significado en el frente de batalla, porque cuando se nos quita todo aquello por lo que se nos dice humanos evolucionados, nada queda que nos recuerde quiénes somos, que a quienes tenemos en contra y al lado, y nos damos cuenta entonces que todos somos iguales, que la lucha es sin sentido y debe terminar. Según testimonios que Vira escuchó mientras fue enfermera, algunos oficiales optaron por disparar al aire cada vez que hacían cambios de turno solo para fingir que había una batalla, pero ya habían hecho la paz, porque al estar de frente a la guerra se dieron cuenta que nada de valor tenía matar a sus semejantes por mantener la gloria de un imperio que mucho había visto por sí mismo y sus riquezas, y poco por lo que sus súbditos realmente necesitaban. Y así la guerra avanzó de dos formas, con personas que se dejaban llevar por el odio y mataban sin razón, sin conciencia y tristemente sin remordimiento, añadiendo muertes inocentes a una batalla sin sentido. Y esto no solo entre ingleses, también entre alemanes, otomanos y egipcios, dando razón a las palabras de Vera. En un conflicto armado, ningún bando tiene el monopolio de carniceros y traidores. Y yo añadiría, así como ninguno lo tiene de eterno inocente. Para 1917, Rusia, debido a sus propios conflictos internos, se retiró de la guerra para poder sobrevivir a la suya, dejando solo al bando de los aliados. Pero justo ese mismo año, el 6 de abril, Estados Unidos se unió a los aliados cual si fuera suplente y ayudó a que la guerra terminara al año siguiente, que para entonces nuestro libertador Michael Collins había salido de prisión, con la condena que había cumplido hasta finales de 1916, y huía del gobierno británico, pues este pretendía imponer el servicio militar obligatorio en Irlanda, y gracias a eso se convirtió en el principal organizador del IRB, quien parecía traer el liderazgo en la sangre, la misión de liberar a Irlanda, pues tuvo el ingenio de crear una red de espías de las instituciones gubernamentales, creando así una guerra para Inglaterra que sucedería a la Primera Guerra Mundial. Cuando la guerra acabó, había arrancado en el corazón de Vera a dos de sus grandes amores de toda la vida, a Roland y a su hermano, Edward.
además de haber visto a muchos otros fallecer, e incluso atender heridas de los hombres que decían sus enemigos. No pudo más que afirmar sus palabras en los conflictos: nunca habrán santos ni pecadores absolutos, solo hombres que tenían sueños y fueron frustrados por la guerra. Vera llevó un diario y los recuerdos sellados en su memoria desde entonces, y le prometió a su hermano que de sobrevivir a la guerra escribiría sus memorias que ella misma publicó después, cuando ya había hecho de su vida el testamento de lo que una guerra puede hacerle a la juventud. Y ahora dejaremos a Vera un momento para poder saber qué fue de Michael y de Lillian por esta época, pues ambos estaban viviendo exactamente al mismo tiempo, aunque sin saberlo, una guerra civil de liberación. Estaban viendo cómo los lugares donde vivían parecían ser una bomba de tiempo a punto de estallar. Michael Collins dirigió la campaña militar contra Gran Bretaña. Se encargó de los pistoleros que asesinarían a agentes británicos. La campaña culminó el 21 de noviembre de 1920, dejando como saldo la muerte de 14 oficiales británicos que estaban en Dublín. En consecuencia, las fuerzas británicas abrieron fuego en un partido de fútbol gaélico y murieron 12 personas. La tregua se acordó en Irlanda en 1921 y Michael Collins junto con De Valera eran los hombres más poderosos de la Irlanda republicana. Collins encabezó la delegación inglesa en la conferencia de paz celebrada en Londres, que culminó con el Tratado Anglo-Irlandés en diciembre de 1921. Creando el Estado Libre Irlandés, dividiendo la isla en dos y dejando libre a 6 condados unionistas del norte. En abril de 1922, un grupo de hombres que estaban en contra del tratado tomaron el edificio de Four Courts en Dublín y Collins asumió el cargo de comandante en jefe del ejército del Estado Libre de Irlanda. Su campaña tuvo éxito, pero murió el 22 de agosto de 1922 por las fuerzas antitratado en una emboscada en el condado de Cork, culminando una parte de la liberación de la isla de Irlanda como la vida de su libertador. Por otro lado, en 1919, el 15 de marzo, Lillian recibió la noticia que 6 egipcios habían sido ejecutados como escarmiento. Pues resulta que un inglés había practicado tiro con los pichones de un campesino, que ya apenas si podía completar el alimento diario para su familia. Ya que estos no podían denunciarlo, pues era un caballero inglés, siempre estaría sobre la ley. Y entonces el campesino optó por echarlo de su propiedad, pero al no estar acostumbrado a correr, el inglés murió de un ataque al corazón. Al llegar la noticia, las autoridades británicas decidieron que para escarmentar tan grave actitud, se asesinaría al campesino y 5 amigos suyos frente a sus familias. Esto fue seguramente la gota que derramó el vaso, y entonces los universitarios se lanzaron a las calles en protesta por la libertad. Pero la fuerza expedicionaria egipcia fue impecable, y todo aquel que se viera contrario a la libertad también padecía en sus manos. Las aldeas eran destruidas debido a los disturbios y por manos de ambos bandos. El orfanato de Lillian no quedó exento de ataques, pues algunos de los rebeldes egipcios creyeron que ella era inglesa y, en un enardecido odio nacionalista, querían acabar con todos aquellos que habían subyugado a su gente por muchos años, y a veces, cegados por esto, eran capaces de arremeter contra cualquier extranjero. La guerra de liberación dejó víctimas, y según la historia, no demasiadas. Dicen que fue una transición más que de guerra, pero no debería escatimarse ninguna vida que sea perdida por una causa de libertad, por la causa de la opresión y la pobreza. Para 1924, el orfanato de Lillian guardaba a 300 niños en el orfanato, lo que significa que el país lloraba y sufría por los perdidos. No fue una transición fácil. No fue algo que no dejara víctimas. La libertad paga su precio con sangre y vidas, y los egipcios e irlandeses compartieron en época y en vivencias esta liberación parcial, pues Egipto no fue del todo libre sino hasta 1956, aunque su declaración de independencia fue reconocida en 1922, empezando así a resquebrajarse el gran imperio, y sus flores empezaron a migrar y a independizarse. La Primera Guerra Mundial dejó como resultado la caída de 4 grandes imperios, y sus dinastías se fueron al olvido: Alemania, Rusia, Austria-Hungría y Turquía, lo que llevó a Inglaterra a controlar la colonia palestina, que de
el Imperio Otomano había ganado, y perdiendo y ganando a la vez en la guerra, lo que puede decirse fácilmente, pero el costo de vidas fue de 15 a 30 millones de personas, entre 9 a 10 millones de militares y entre 6 y 13 millones de vidas civiles. Es fácil decirlo en números, pero si viéramos todo en una hilera sería interminable. Todos los nombres no se podrían decir en un momento. Los corazones que dolieron por las vidas perdidas no tuvieron cómo resarcir los daños físicos y emocionales que la guerra dejó. Michael nos demostró que desde muy joven puedes luchar por el sueño de una nación. Vera nos demostró que nosotros podemos tener el poder de dejar el legado a generaciones futuras con la escritura a mano, una responsabilidad tanto como un privilegio. Lillian nos demostró que los sueños pueden cambiar y que cuando sigues ese sueño que hace que tu corazón arda de pasión, puedes llegar a ser el pionero que cambia la vida de muchos e incluso una nación. La unidad permanece, lo vario cambia y pasa, la luz del cielo brilla eternamente, las sombras de la tierra se evaporan, la vida como cúpula de cristal polícromo mancha la esplendorosa blancura de lo eterno. En este episodio fue necesario hablar de las vidas comunes que lograron cambiar al mundo, siguiendo con tesón sus sueños, porque estos eran los que conformaban los imperios y los países en desarrollo, y los países que se liberaban. Sin las vidas de cientos de personas que no conocemos, pero que aún solo con la idea de remendar los calcetines para los soldados en batalla, toda esta historia no seguiría formándose. Sin ti, querido oyente, que todos los días luchas por una vida digna y por hacer realidad tus sueños, las generaciones futuras no tendrían nunca un ejemplo a seguir. Los jardines de imperios no solo tienen flores de los países, sino las flores de sus valientes habitantes que todos los días se esfuerzan por ser parte de este mundo, por poner en alto su identidad y por llevar con orgullo su ciudadanía. En los siguientes videos seguiremos contando las independencias de cada una de las colonias británicas y cómo son sus países hoy en día. Si quieres seguir conociendo cómo es que los países llegaron a ser como los conocemos, suscríbete al canal y nos veremos pronto.